¿Qué tal? Bienvenidos a nuestras tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy comenzamos la última de esta temporada. El mes de julio, pues descansaremos y lo haremos este jueves y este viernes, lógicamente como todos, hablando de la actualidad de Huesca desde sus diferentes instituciones. Y como creo que los que nos siguen ya saben, los jueves solemos dedicar esta tertulia al Ayuntamiento de Huesca. Tenemos ya dos representantes de esta institución aquí con nosotros y les vamos a dar la bienvenida por el Partido Socialista, Rosa Gervás, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubió, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a ir desarrollando algunos asuntos que tenemos preparados, que han sido actualidad o están siendo actualidad o también pueden ser actualidad. Como por ejemplo, pues ese al parecer, y me corregirán ustedes si no es así, ese cierre definitivo, por lo menos para uso de centro de salud del edificio donde se situaba el Santo Grial. Y señora Gervás, nos gustaría que nos hiciera usted una introducción y vamos hablando de este asunto en primer lugar. Bueno, pues ya de todos es conocido que desde el 14 de abril del año pasado, o sea, hace ya más de un año, se cerró, en principio fue de forma provisional y luego ya supimos, aunque ya lo sospechábamos desde un inicio, que era de forma definitiva. Bueno, yo creo que ninguno podemos poner en duda la necesidad de un centro de salud en el centro, en lo que es el centro de la ciudad, atender a todas esas personas que viven en lo que conocemos como el casco y el centro, que sobre todo además tienen una edad avanzada y que, bueno, pues ahora han tenido que desplazarse los que quisieron al Centro de Salud Pirineos, pero fueron muy pocos, la mayoría al Centro de Salud Fidel Pajés, que está, bueno, pues bastante lejos de sus domicilios. Nosotros hemos insistido, hemos dicho que creemos que hay que mantener ese centro de salud, hablábamos de esa rehabilitación del edificio, el Gobierno de Aragón bueno, pues ha decidido, el Gobierno de Aragón tiene las competencias en sanidad y ha decidido no acometer esa rehabilitación y cerrar el centro de salud. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos al Pleno una moción, no tanto para pedir que el centro de salud se reabra o se haga un nuevo centro de salud, sino porque eso ya se decidió en las Cortes de Aragón, en el Pleno del mes de marzo, se presentó una moción en ese sentido que fue apoyada por todos los grupos del arco parlamentario, excepto por el Partido Popular. Entonces, bueno, lo que llevamos es una moción para que el Ayuntamiento de Huesca le diga al señor Azcón que cumpla el acuerdo que se tomó en las Cortes de Aragón. Señor Rubio. Sí, a ver, bueno, a ver, es cierto que no pedimos, o el Partido Socialista en este caso no pide la reapertura directamente del Santo Grial, pero lo que venía a decir la moción que se aprobó precisamente era eso, la reapertura del Santo Grial. Pero esa moción además incluyó una enmienda que presentó en este caso Vox, que venía a decir que en el caso de que por cualquier motivo fuera inviable la reapertura del Santo Grial, busquemos otra ubicación y pongamos un centro de salud en esta zona de Huesca que queda totalmente desatendida para determinados ciudadanos. El Partido Popular votó en contra. Vamos a ver qué vota en el ayuntamiento. Todo parece indicar que va a votar en contra. Por tanto, la excusa que pone el equipo de gobierno, tanto en este caso del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Huesca, que el cierre del Santo Grial se debe a sus carencias, a sus deficiencias, etcétera, es eso, una excusa, porque si lo que tú tienes es voluntad de mantener un centro de salud en esta área de Huesca, bien, cerramos uno, pero vamos a empezar a trabajar, no al día siguiente, el mismo día, en buscar otra ubicación para que pueda realojar, para que pueda atender a todos esos pacientes que en estos momentos, como bien decía Rosa, se tienen que desplazar a cualquiera de los otros dos centros de salud más próximos, que son el de Pirineos o el del sur de Huesca. Eso por un lado, pero hay otro matiz muy, muy importante. ¿Por qué es necesario que el Santo Grial haya que rehabilitarlo? Porque no se ha mantenido correctamente, porque no se ha hecho ninguna inversión, pero esto no es algo que haya ocurrido los últimos 12, los últimos 24 meses, es algo que lleva ocurriendo en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque esa responsabilidad es compartida tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. El Partido Socialista ha hecho dejar caer el centro de salud
y ha preferido gastarse ese dinero en otras políticas, que me parece muy bien, pero los orcenses tienen que saberlo, que tanto el Partido Socialista ha preferido destinar el dinero de sus presupuestos a otras inversiones que no eran el centro de salud y el Santo Grial, y el Partido Popular, exactamente igual, tiene otras prioridades, como son el fútbol, antes que la salud de los orcenses. No pasa nada, cada partido tiene sus programas, tiene sus preferencias, pero es importante que los orcenses sepan a qué se dedica cada uno de estos partidos a la hora de votar, y que luego cuando digan, uy, es que no tengo centro de salud, pues hagan memoria y digan, ¿y por qué no tengo centro de salud? Pues fíjate, el Partido Socialista no invertía dinero, luego se quejaba hipócritamente y ya le terminó de poner la puntilla el Partido Popular. No pasa nada, es lo que hay. Señora Cervas. Bueno, en una parte estoy de acuerdo con José Luis en que el Centro de Salud Santo Grial, desde luego, es un edificio antiguo y necesitaba de mucha rehabilitación. No puedo estar de acuerdo cuando dice que el Partido Socialista destinó el dinero a otras cosas en vez de invertir en sanidad. Si repasamos las inversiones en sanidad de los últimos 5 años en la ciudad de Huesca, pues superan más de los 20 millones de euros. Quiero recordar el Centro de Salud Fidel Pagés, las urgencias del Hospital San Jorge, alguna pequeña remodelación que se hizo en Pirineos, el búnker y el acelerador lineal que se colocó en el hospital, todo el proyecto y todo, dejar todos los inicios previos de ese centro salud del Perpetuo Socorro. Entonces, bueno, efectivamente que en el Santo Grial no se acometieron esas reformas integrales, pero bueno, se acometieron otro tipo de reformas y se invirtió en sanidad, en infraestructuras sanitarias en la ciudad de Huesca. Nunca es suficiente y siempre hay que seguir invirtiendo. Y ahora creo, bueno, pues le tocaría al Centro de Salud Santo Grial. Vamos a tener Perpetuo Socorro dentro de muy pocos días, terminado ya en funcionamiento. Tenemos el Fidel Pagés nuevo, el Pirineos bastante bien y funcionando bien. Pues ahora cometamos esa reforma de Santo Grial. Es decir, ¿que no se ha cometido hasta ahora? No, bueno, cuando uno llega a gobernar, evidentemente no se lo encuentra todo hecho, porque si cuando llegas a un gobierno está todo hecho, no haría falta gobierno. Entonces, bueno, ahora ha sido el Partido Popular el que ha tomado la decisión de cerrar, no rehabilitar y además lo que creemos que es más grave, o sea, no dar una solución alternativa. Y eso es lo que tenemos que pedir. Sí que parece ser que el Partido Popular, bueno, no va a apoyar la moción, es lo que nos ha dicho. Bueno, nosotros no lo entendemos porque al final de la corrida estamos hablando de votar algo que es bueno y favorable para los ostenses. Entonces, bueno, que la señora Orduna no apoye esa moción y no quiera decirle al señor Azcón, oiga, cumpla los acuerdos de las Cortes. Bueno, pues no sé, yo pienso que quizás es porque piensa más en intereses partidistas que en intereses de los ostenses. No quiere enfrentarse o llevarle la contraria. Ya nos dijo al principio de la legislatura que lo que el señor Azcón dijera sería bueno para Huesca. Bueno, pues en este caso, desde luego, no ha sido bueno para Huesca. Bueno, me gustaría preguntar, se habla de, bueno, pues ese traslado de pacientes, bueno, pues que ha provocado pues que algunos vayan a Pirineos. Yo no sé si Pirineos sería capaz de reabsorber tantos pacientes o no, si hay una solución alternativa en el propio Santo Grial o se buscarían otras, y en ese caso si hay alguna previsión de cuál podría ser. En fin, hablar un poquito sobre esto a futuro para ver qué solución podría tener este asunto. Nosotros precisamente, Vox, en la enmienda que propuso en Cortes de Aragón, una de las opciones que se barajaban era, por ejemplo, ampliar el Centro Pirineos, porque actualmente con la configuración que tiene el edificio no tiene capacidad para absorber, o no tendría capacidad para absorber la totalidad de los pacientes del Santo Grial. Entonces, las opciones que nosotros barajábamos era o bien ampliar el Centro Pirineos, hacer una ampliación en el edificio, que a priori podría ser viable por las características técnicas del edificio y la parcela donde se encuentra ubicado, o bien buscar otra ubicación en el entorno, aproximadamente en la zona, norte de Huesca. Recordemos que tenemos en el Perpetuo Socorro un centro de salud, tenemos en la zona sur, tenemos el Centro Pirineos más lindando hacia Zaragoza, y la zona norte, la zona centro, quizás serían las que quedarían más desatendidas. Entonces la idea era
completar, el poder completar con algún otro espacio, porque hay que recordar que el centro de salud de Santo Grial no era un espacio grande, pues buscar otra ubicación donde se pudiera construir este centro de salud o se pudiera poner en marcha. Pero a mí sí me gustaría resaltar una cosa que creo que es importante y que yo creo que los televidentes ya se han dado cuenta, pero yo voy a hacer hincapié. En la intervención de la señora Hervás, números, 20 millones de euros en inversiones en Huesca. Pero si se han fijado, todas esas inversiones son en obra nueva. Fíjense cómo funcionan el Partido Popular y el Partido Socialista. Tienen infraestructuras, no invierten un duro en ellas, dejan que se caigan a trozos y cuando se caen a trozos se gastan un dineral en una obra nueva para hacerse la foto cortando la cinta y en años posteriores, como acabamos de ver, alardear de las tremendas inversiones. Ustedes en sus casas lo están viendo y lo van a ver con un ejemplo muy claro. Ustedes no se compran un piso y dejan absolutamente de mantener su vivienda y cuando está mal, cogen y se cambian de casa, abandonan la que tienen y realizan otra inversión espectacular en una nueva vivienda. Eso no ocurre. Ustedes lo que hacen es, cuando tienen una vivienda, la van manteniendo en el tiempo, van invirtiendo en mobiliario, van invirtiendo en limpieza, invirtiendo en pintura, invirtiendo en reparaciones para que la vivienda esté en perfecto estado y se pueda usar en el tiempo. ¿Qué conseguimos con esto? Primero conseguimos tener infraestructuras en buen estado en todo momento. Y segundo, y lo más importante, conseguimos un ahorro económico espectacular. Las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿en qué consisten? Insisto, no me gasto nada en mantener, porque el problema del mantenimiento es que no puede uno ir a hacerse la foto todos los días, a cortar la cinta, a sacar un titular de prensa, y gasto luego cantidades ingentes de dinero en obras nuevas, que de otra manera, correctamente gestionado ese dinero, nos permitiría tener no solo todas las infraestructuras que tenemos en buen estado, sino además irlas ampliando sucesivamente. Por tanto, los televidentes tienen que tener claro qué políticas son las que quieren, si unas políticas de gestión adecuada de su dinero, de esos impuestos, para tener unos servicios adecuados, o si lo único que prefieren es tener cada X meses un titular de prensa pagado con sus impuestos para que el político de turno pueda cortar la cinta, hacerse la foto y alardear de que ha invertido una cantidad ingente de dinero en la ciudad o en una parte de la ciudad, mientras el resto queda totalmente desatendido. Son políticas diferentes. Nosotros abogamos por una gestión adecuada del patrimonio, del dinero de todos, en este caso los orcenses, y otros prefieren bombo, platillo, titulares, fotos, cortos de cinta. Sencillo. Bueno, señora Hervás, por finalizar esta. Bueno, no, no comparto totalmente la opinión de José Luis. Dice que es alardear. Yo no creo que sea alardear, o sea, es hablar de la realidad, de cómo se han hecho las cosas en estos años anteriores. Y repito, el Centro de Salud Santo Grial efectivamente necesitaba acometer una gran reforma. Y bueno, pues ha sido cuando ha llegado el Partido Popular y ha visto las deficiencias que no son de un año ni de dos, que había en ese centro y que había que acometer, y ha decidido no acometerlas. Entonces, bueno, como bien dice José Luis, quien gobierna toma las decisiones. En este momento el Partido Popular ha decidido cerrar ese centro de salud, decidió cerrarlo y dejar a los 6.000, creo que son 6.400 o 6.500 usuarios sin su centro de salud de referencia. Si los puede absorber, como decías, bueno, yo no tengo los datos exactos, pero creo que cualquiera puede pensar que el Centro de Salud Pirineos es imposible que de golpe absorba esos 6.000 y pico pacientes. Por eso se trasladaron, se adscribieron a Fidel Pajes. Es importante no perder infraestructuras sanitarias, sino mejorar las que tenemos, construir las que sean necesarias nuevas y mejorar y que los vecinos tengan bueno, pues todos los servicios lo más cerca posible, porque eso también es importante. Si queremos mantener el centro de la ciudad, no podemos despojarlo de los servicios básicos. Bueno, pues si les parece, pasamos al siguiente asunto y creo que es una propuesta del grupo de Vox sobre las personas electrodependientes. Bueno, pues estas personas que, por ejemplo, en el apagón
creo que fue el día 28 de abril, pues bueno, quedaron prácticamente a su suerte, con varias horas sin tener suministro y con grave riesgo en algunos casos para su salud. Señor Rubio, si quiere hacer la introducción sobre el asunto. Sí, yo creo que las palabras que has dicho son un resumen muy claro, ¿no? Nosotros detectamos principalmente por el apagón del pasado mes de abril, pero lamentablemente en Huesca hemos sufrido en diferentes zonas de la ciudad otros apagones antes y después de este apagón que sufrió toda España. Detectamos que hay personas que por determinadas patologías necesitan de máquinas que dependen de la electricidad, del suministro eléctrico para su funcionamiento y por tanto para que ellos estén en correcto estado de salud, ya sean respiradores, sean máquinas de diálisis, de todo, hay máquinas de todo tipo. Nosotros en Huesca Capital, dentro del problema que ocurrió en el pasado apagón a nivel nacional, fuimos de las zonas geográficas de España donde, insisto, por suerte recuperamos el suministro eléctrico con mayor prontitud. Fue un apagón en general, que para las características del apagón también tuvimos suerte y se recuperó el suministro eléctrico en toda la península con una importante rapidez, podría haberse demorado bastante más en el tiempo. Y vimos en las noticias como sí que había habido determinados pacientes en España que precisamente por ese corte de suministro eléctrico, pues por desgracia, con sus patologías habían fallecido. No muchos, pero algunos sí. Creo que por suerte en Huesca no llegamos a ese extremo y precisamente la propuesta que nosotros presentamos va en esa línea. Vamos a evitar que si esto vuelve a ocurrir, que tanto a nivel nacional es más improbable, pero sí que hemos visto que a nivel local últimamente es bastante probable que tengamos estos cortes de flujo eléctrico. Vamos a evitar que si tenemos pacientes, si tenemos ciudadanos, si tenemos personas que dependen de una máquina que a su vez depende de la electricidad, vamos a tenerlos localizados y vamos a atender de manera rápida a estas personas. Y la propuesta que hemos presentado precisamente lo que propone, valga la redundancia, es crear un registro voluntario. Aquí no se obliga a nadie, en el cual todos estos pacientes puedan inscribirse y decir, señores, yo tengo esta patología, yo dependo de la electricidad, vivo en este domicilio, tengo este domicilio, y así de esta manera, en el caso de que ocurra cualquier tipo de problema, primero, tanto el Ayuntamiento de Huesca, los servicios sociales del Ayuntamiento de Huesca como Protección Civil puedan diseñar un plan de actuación para atender a estos pacientes y que ese plan de actuación, en caso que sea necesario, pues pueda ponerse en marcha y atenderlos para evitar que queden desatendidos y a su suerte. Además, también lo que se propone es una línea de subvención, de apoyo económico para que todos estos pacientes puedan adquirir equipos que les permitan no depender única y exclusivamente de la red eléctrica, pues como pueden ser servicios, como pueden ser SAIs, como pueden ser pequeños grupos electrógenos, depende de dónde cada uno de ellos esté ubicado, depende de el tipo de maquinaria de la que dependan, se puedan crear unas líneas de ayudas para que puedan en cierta medida, ser independientes de la red eléctrica y que cualquier pequeño apagón no les afecte de manera importante. Y esto es la propuesta que nosotros llevamos a pleno. Parece ser, por suerte, que sí que va a salir adelante, de lo cual nos congratulamos. Y ahora esperemos. Lo más importante no es que se apruebe en el ayuntamiento, sino es que se ponga en práctica y se ponga en marcha lo antes posible por el bien, precisamente, de nuestros ciudadanos. Señora Gervás. Bueno, evidentemente es una propuesta que tiene mucho sentido, nosotros la vamos a apoyar. Efectivamente, a través después del apagón, aunque lo ha hecho José Luis, aquí en Huesca ha habido otros, no de esa magnitud, pero bueno, quizás ese día sirvió para poner de manifiesto, para poner encima de la mesa una vulnerabilidad más de ciertas personas que necesitan pues, de la electricidad, ya no en el día a día, sino para su mantenimiento incluso de su salud. Hablamos de respiradores, de diálisis, de otros aparatos, pero incluso hablamos de personas que tienen graves problemas de movilidad y que para salir o para moverse de su domicilio necesitan el ascensor porque si no, no lo pueden hacer.
Entonces, bueno, pues nos parece que es una buena propuesta y además creemos que no será complicado poner en marcha esta propuesta a través de los servicios sociales. Los servicios sociales tienen dos herramientas muy importantes, aunque el registro en sí sea voluntario, que creo que está bien que lo sea porque nadie le puedes obligar a apuntarse, pero a través de servicios sociales tenemos dos herramientas muy importantes que son la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que lo que hacen ya es tener un conocimiento previo de todas esas personas que son atendidas y que tienen unas necesidades especiales. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esas dos herramientas a través de los servicios sociales también se tienen que poner para trabajar en esta propuesta y por lo menos para hacer llegar a todos los usuarios el saber que se va a hacer ese registro, que pueden inscribirse en él y tener localizado a todo aquel que en ese momento necesite. Con lo cual, bueno, pues nosotros la vamos a apoyar. Puede ser que en esta vez nos acusen pues, de hacer la pinza con Vox y con el PP. Esta vez haremos la pinza 3, pero apoyaremos la moción porque creemos que es importante para los vecinos de Huesca. Bueno, yo creo que queda suficientemente expuesto el tema. No sé si quieren añadir alguna cosa, pero Sí, yo creo que vamos. podríamos pasar Sencillo. a otro tipo de cuestiones que creo que te van a presentar al Pleno, que es esa eliminación de los minutos de silencio antes de cada pleno, también sobre los actos del día LGTBI. Señor Rubio, si quiere hacer usted la primera intervención y ya pasamos a... Sí, a ver, respecto al tema o la propuesta que en este caso está el equipo de gobierno, el Partido Popular, para anular otra decisión previa, a la que si mal no recuerdo creo que ellos votaron a favor, para mantener todos los plenos o antes del comienzo de los plenos de 1 minuto o a favor o apoyando a las víctimas de violencia de género, pues esa propuesta, como digo, que trae el Partido Popular es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo y voy a explicar por qué. Es evidente que todo el mundo lo sabe que Vox no venía respetando ese minuto de silencio porque Vox no entiende de violencia de género. Nosotros lo que entendemos es de violencia sin géneros. La sufren los hombres, la sufren las mujeres, la sufren los niños, la sufren los ancianos. Por lo tanto, no podemos guardar 1 minuto de silencio por algo en lo cual no creemos. Y precisamente es por esa presión mediática que ha conseguido Vox, por lo que el Partido Popular pues se ve obligado, para no quedarse fuera de juego y retratarse continuamente dentro de las políticas woke de la Agenda 2030 y continuistas del Partido Socialista, se le ha ocurrido esta moción. Pero esta moción, que cualquiera que la lea en detalle, tanto en la exposición de motivos como luego en el petitum, en la petición, en lo que se pide que haga el ayuntamiento, está llena nuevamente de las mismas referencias a la violencia de género. Por eso es lo que yo decía de que es un quiero y no puedo, es un lavarse la cara a medias. Y nosotros vamos a apoyarla, en este caso, porque compartimos que no se guarden esos minutos de silencio, pero tenemos que denunciar públicamente, y no nos cortamos, de que el Partido Popular sigue implementando las mismas políticas socialistas, las mismas políticas progresistas, las mismas políticas de la Agenda 2030, que no buscan unir a la sociedad, sino que buscan enfrentar, buscan crear rivalidades, en este caso entre hombres y mujeres, cuando nunca ha habido ningún problema de este tipo. Y luego, por otro lado, pues es una propuesta del Partido Socialista a favor de las celebraciones del Día del Orgullo Gay. Le ha faltado tiempo al subdelegado del gobierno en colocar una pancarta en la subdelegación y haciendo mención a unos datos de personas que habían denunciado entre 2023 y 2025 ser víctimas de acoso por este motivo. Pero qué mala memoria tiene el subdelegado de gobierno. Se le olvidan los datos de las mujeres violadas en la provincia de Huesca en los años 2023 y 2025, que superan en número las denuncias a las cuales hizo referencia el subdelegado de gobierno. Qué mala memoria tiene este Partido Socialista, que solo le interesa acordarse de unas cosas, pero precisamente cuando hay violencia contra la mujer, como son las violaciones que sufren muchas de ellas, no solo en la provincia de Huesca, sino en la capital de Huesca, qué casualidad que en ese momento se olvidan.
Qué casualidad que esos minutos de silencio que el Partido Socialista quiere que se guarden antes del Pleno, no se guardan por cada una de las mujeres que han sido violadas en nuestra ciudad. Que recordemos que el año pasado fueron 9 y en el primer trimestre de este año ya han sido 2. No ha habido minutos de silencio para ellas. Esta es la hipocresía que nos gobierna, señores. Esta es la hipocresía del Partido Popular y del Partido Socialista que nos gobierna. Que para unas cosas sí que tenemos dinero, sí que podemos realizar actos, y para lo importante, para eso nos olvidamos. No solo nos olvidamos, tapamos los datos, y cuando nosotros los denunciamos se nos intenta censurar sistemáticamente. Eso es lo que pasa en Huesca, en Aragón, en España. Bueno, señora Hervás, nos quedan 3 minutos para una última intervención. Bueno, evidentemente no puedo estar de acuerdo en nada de lo que José Luis ha dicho en esta intervención. Lo que el Partido Socialista defendemos, creemos en la violencia de género, y creemos en la violencia de género por algo muy sencillo, porque a las mujeres nos matan por ser mujeres, o sea, no por otra cosa. ¿Y os violan? Por ser mujeres también. Pero pues eso no interesa saberlo. No, no es que no interese. Quiero decir, entonces, bueno, se viene guardando un minuto de silencio en los plenos, no de esta legislatura, ya viene de la anterior. Se tomó un acuerdo en el que se guardaba un minuto de silencio cada vez que había, bueno, pues un asesinato, se mataba a una mujer entre pleno y pleno. Bueno, el Partido Popular, la verdad es que lleva desde inicios de legislatura, la señora Orduna, creo que no sé si ha habido un pleno o 2, no creo que más, en los que ha dicho el motivo por el que se guardaba el minuto de silencio. Porque hemos guardado un minuto de silencio por las víctimas, por todas las violencias, por las mujeres, por no sé qué. No, o sea, el minuto de silencio por las mujeres asesinadas en este mes. Bueno, ahora el Partido Popular, bueno, pues efectivamente lleva un acuerdo en el que quiere quitar ese minuto de silencio, pero como bien ha dicho José Luis, lo quita pero no lo quita, o sea, lo quiere quitar, pero añade una coletilla en la que dice que se guardará un minuto de silencio previo acuerdo creo que es en la Junta de Portavoces, es decir, o sea, pretende valorar antes de guardar el minuto de silencio si se guarda o no se guarda. Es decir, las mujeres somos mujeres, siempre, antes vivas o muertas. Entonces, nosotros ahí vamos a estar totalmente en contra, por supuesto. Vamos a seguir manteniendo ese minuto de silencio porque creemos que es un gesto, un pequeño gesto que no nos cuesta nada y que podemos hacer. Y que institucionalmente, bueno, es un gesto que es importante y necesario. Y respecto de los actos LGTBI. Bueno, respecto de los actos LGTBI, pues este Partido Socialista siempre ha apoyado a todos los colectivos. En estos momentos, ¿por qué se pone la bandera LGTBI? Bueno, pues se pone la bandera LGTBI porque se celebra el Día del Orgullo. No porque se le ocurra ni al subdelegado ni se nos ocurra a nosotros. Hay una fecha concreta, un día al año, donde se celebra ese día, y ese día es el día en que se coloca la bandera y hacen una serie de actos. Bueno, pues es un colectivo al que, aunque ya va teniendo mucho más reconocimiento, que ha habido bastantes leyes progresistas de las que, bueno, ellos han podido de alguna manera verse reconocidos, pues todavía en nuestra sociedad les falta mucho por andar. Además, vamos dando con este tipo de discursos pues grandes pasos hacia atrás, con lo cual el Partido Socialista seguirá trabajando y apoyando a este tipo de colectivos minoritarios para que sean igual que el resto de las personas. Bueno, pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco su presencia y, por supuesto, también, dado que vamos a descansar, les deseo un buen verano. Primero un buen pleno a tarde y después un buen verano. Así que, señor Rubio, muchísimas gracias. Gracias a vos, señora Hervás, muchísimas gracias. Muchas gracias y buen verano también. Y nosotros nos marchamos, ya digo, de los jueves descansamos ya a partir de julio, pero mañana tendremos una nueva tertulia política aquí en Huesca TV.